Buen día, es un gusto para mí poder compartir los resultados de la investigación sobre los factores determinantes en la actitud emprendedora de los estudiantes universitarios. El objeto de la investigación es identificar esos factores que determinan esa actitud o espíritu emprendedor en los jóvenes. Específicamente, se trabajó el caso de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es una universidad pública. Esto es muy importante porque en este contexto el tema de emprendimiento es un tema bastante nuevo dentro de la universidad y vale resaltar que la Facultad de Agronomía ha sido pionera en desarrollar el tema de emprendimiento con diferentes actividades. Dentro de ellos, la inclusión en el currículum de un módulo empresarial y además el desarrollo de muchas actividades extra aula, como es la formación y creación de la incubadora de negocios, alianzas con el Ministerio de Economía, con el Programa Nacional de Competitividad del país y con otras instancias que le han permitido promover el emprendimiento. Además, desde hace varios años, aproximadamente desde el 2010, viene desarrollando ferias de emprendimiento y de innovación, inicialmente dentro de la Facultad de Agronomía y después extendiéndose a la Universidad de San Carlos, integrando a otras facultades. En este sentido, es una duda importante para la facultad poder identificar si el trabajo que se ha hecho incide en el emprendimiento en los estudiantes. Cuando hablamos de emprendimiento y de la investigación, básicamente vamos a estar abordando los temas como emprendimiento, actitud emprendedora, espíritu emprendedor, cultura emprendedora y motivadores del emprendimiento. Dentro de los objetivos que nos permiten alcanzar ese gran objetivo de identificar los factores que determinan el emprendimiento en los estudiantes, tenemos que vamos a definir la actitud emprendedora de los estudiantes de acuerdo a lo que ellos consideran es para ellos ser un emprendedor. Además, vamos a identificar las variables que inciden en esta actitud emprendedora y vamos a identificar si la Facultad de Agronomía motiva a este emprendimiento dentro de los estudiantes universitarios. En la metodología, pues hay una fase de gabinete inicial, una fase de campo y una fase final de gabinete. Es importante mencionar que esta es una investigación empírica aplicada con un enfoque mixto porque tiene información cruzada tanto de aspectos cualitativos como de aspectos cuantitativos, es de tipo exploratorio, con un alcance seccional porque se hace justamente en un momento de la vida de los estudiantes. Además, como principal técnica de recolección de datos, se utilizó el cuestionario a través de la encuesta y se encuestó a 170 estudiantes. Estas encuestas fueron representativas de las 4 carreras que tiene la unidad académica y además se entrevistó a estudiantes de diferentes años de estudio, estudiantes de primer año y estudiantes de quinto año. En relación a las variables psicológicas que definen a una persona emprendedora, con la teoría se pudo justificar que las variables que definen a un emprendedor, las variables psicológicas que definen a un emprendedor son la innovación, y con ello hablamos de innovación amarrada a creatividad, el autoestima para el emprendimiento, y con ello identificamos la importancia que es la seguridad en uno mismo, en sus cualidades, en sus capacidades, en el conocimiento de uno como persona para emprender, la propensión al riesgo o qué tan animados somos a arriesgarnos, la tolerancia a la ambigüedad o qué tan dispuestos estamos a emprender o a iniciar proyectos en entornos de incertidumbre, el control interno, que es estar conscientes de que tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos dependen del esfuerzo que nosotros pongamos
y de variables internas como seres humanos y no del entorno. Además, la necesidad de logro, que es enfocarnos en objetivos y metas a mediano y a largo plazo. Como podemos observar, la mayoría de respuestas de los encuestados estuvieron en el rango de totalmente de acuerdo y de acuerdo, que es el percentil superior con la escala de Likert que se desarrolló, pues excepto propensión al riesgo y tolerancia a la ambigüedad, que también tuvieron respuestas significativas en relación a neutro. Esto prácticamente nos dice que es una muestra bastante homogénea y que los jóvenes se consideran que tienen estas características de emprendedores. Esas grandes variables se desarrollaron a través de relacionarlas con preguntas específicas para cada variable. Y en el cuestionario se manejaron 32 preguntas específicas que nos daban respuesta a las variables mencionadas en la diapositiva anterior. Igual podemos ver pues que predominó en la escala de Likert el tema de que los estudiantes estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de las características que definen a un emprendedor, este es un resultado muy valioso de la investigación porque los estudiantes identificaron en su mayoría aquellas características como las siguientes: tener metas y objetivos claros, asumir riesgos, luchar por sus sueños, llevar a la acción las cosas o las ideas y tener iniciativa. Por ejemplo, estas variables se relacionan mucho con la teoría, especialmente el tema de asumir riesgos. Sin embargo, podemos ver que las que no tuvieron mayor impacto en los estudiantes, por ejemplo, era ser independientes, ¿verdad? Invertir su propio dinero, alcanzar riqueza. Entonces ellos no fue estas variables las que identificaron como características que describen a un emprendedor. Cuando hablamos de las variables sociodemográficas, se hizo la pregunta para ver quiénes eran más emprendedores, si los hombres o las mujeres, y se desarrolló una prueba de hipótesis, ¿verdad? Donde se comprueba una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y pudimos descubrir que en la muestra que evaluamos, los hombres tienen más tendencia a ser emprendedores. Además, en la pregunta de cuál es el origen del estudiante, básicamente lo trabajamos en función de si el estudiante está en el área urbana o en el área rural, ¿verdad? Y dentro del área urbana, si pertenece al municipio, a la cabecera municipal o a una aldea. Y podemos ver que los estudiantes que viven en áreas urbanas o que han crecido en áreas urbanas están más propensos a ser emprendedores. Con la pregunta relacionada a la historia del estudiante en relación si tiene familiares que son empresarios o negociantes, ya sea medianos, pequeños o grandes empresarios, pudimos observar que aquellos estudiantes que tienen una historia de familia en donde hay emprendedores están más dispuestos a ser emprendedores. Además, pudimos analizar el tema de quiénes son más emprendedores, si los estudiantes que trabajan o los estudiantes que no trabajan. Y los resultados marcaron diferencias significativas en que los estudiantes que trabajan tienen mayores intenciones de emprender. En relación a la formación que imparte la Facultad de Agronomía, prácticamente la facultad cuenta con cuatro carreras: sistemas de producción agrícola, recursos naturales renovables, gestión ambiental local, industrias agropecuarias y forestales. La carrera de sistemas de producción agrícola y de industrias agropecuarias forestales son las carreras que más tienen cursos relacionados al tema de gestión empresarial, especialmente tienen alrededor de 15 cursos.
Y la carrera de Recursos Naturales Renovables y Gestión Ambiental Local son carreras que tienen alrededor de 12 y 13 cursos promedio del área de gestión empresarial. Sin embargo, la carrera que manifestó que tiene estudiantes más dispuestos a emprender es la carrera de Sistemas de Producción Agrícola. Y algo interesante es que esta carrera es la única carrera de la Facultad de Agronomía que tiene obligatorio dentro de su perfil, dentro de su currículum, un módulo práctico, un módulo de integración del conocimiento que se denomina módulo empresarial, donde los estudiantes llevan a la acción un negocio. En cuanto a la visión a futuro que tienen los estudiantes, donde se indagó sobre este aspecto, podemos ver que la mayoría de los estudiantes se inclinó a desarrollar una empresa propia, que es lo que vemos en amarillo en la gráfica, seguido de trabajar para una organización con proyección social y ambiental, trabajar para el sector privado y crear una empresa en equipo. Podemos ver que pocos fueron los estudiantes que se inclinaron, por ejemplo, para trabajar en el sector público, un 6%, o docencia o investigación. Dentro de las conclusiones de la investigación, podemos decir que las variables psicológicas medidas demuestran una muestra homogénea de estudiantes en relación al emprendimiento. Además que tener metas y objetivos claros, así como asumir riesgos, luchar por sus sueños y ser una persona enfocada a la acción y con iniciativa, definen la actitud emprendedora de los jóvenes de la Facultad de Agronomía. Pudimos darnos cuenta también que existen factores determinantes en el perfil de la actitud emprendedora de los estudiantes. Factores sociodemográficos, ¿verdad? Como son el sexo, la historia familiar, el origen del estudiante, dónde ha vivido su infancia y su adolescencia, y también si trabaja actualmente o no. Y además, los estudiantes que van más avanzados en la carrera se sienten más seguros de sus logros y capacidades para ser emprendedores. Y la última conclusión, que la Facultad de Agronomía promueve el emprendimiento a través de su formación específicamente en una de las 4 carreras. Les dejo mi contacto y les mando un saludo afectuoso desde Guatemala. Estoy en la disposición de compartir cualquier cosa relacionada a esta investigación o a temas de emprendimiento que estamos desarrollando en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.